El mundo se divide en dos clases de personas, los que viven las cosas de forma normal, algo así como bueno, no está mal, no soy un insensible, pero tampoco monto dramas. Y después están los que viven las cosas de forma más intensas, los que sienten fuerte, los que aman fuerte, los que sufren fuerte y los que lloran fuerte. Hoy vamos a hablar de estas personas. Y si por lo que sea te sientes identificado o identificada con esta intensidad de la vida, siento decirte esto, pero tienes un problema. Seguramente alguna vez te han llamado intenso, quejica, llorón, piel fina, copito de nieve, pero nada más lejos de la realidad. En esta guía definitiva de las personas PAS, te contaré por qué eres como eres, por qué lo sientes todo tan intensamente y cuál es el auténtico problema de las personas que son como tú. Y al final del vídeo te enseñaré la diferencia entre ser un quejica y ser una persona altamente sensible. Pues vámonos. ¿Qué es una persona PAS? Las PAS son personas que tienen una sensibilidad más elevada en la adaptación a su ambiente, en sentido físico, emocional y social. Las personas altamente sensibles, o personas PAS, como las llamaremos a partir de ahora, tienen una peculiaridad en sus cerebros. Son personas que tienen un mayor nivel de percepción, de estimulación sensorial y cognitiva. O sea, se estimulan más rápido y más intensamente ante ciertos estímulos, tanto internos como externos. Y ojo, esto no significa que tengan los sentidos súper desarrollados. Sus sentidos son iguales que los de la mayoría, solo que se activan antes y con más intensidad. Son personas muy sensibles a los ruidos, a los olores, a las sensaciones corporales, a los cambios de temperatura y al contacto físico. Y en definitiva, a todo lo que se salga de su rutina normal. Socialmente son también muy sensibles a los cambios de humor de los demás, son más empáticas con el sufrimiento ajeno. Esta sensibilidad les hace tener un mundo interior más rico, son más conscientes de sus sensaciones, aunque esto mismo será la fuente de muchos de sus problemas, como veremos más adelante. Si eres una persona PAS, ya te sentirás menos incomprendida, y a partir de ahora menos sola, porque este rasgo lo comparten entre un 15 y un 20% de la población. ¿Cómo saber si una persona es hipersensible? Bien comprendido, gestionado y canalizado, es un rasgo muy positivo. La psicóloga Elaine L. Aron, una de las autoras que más ha trabajado sobre el tema, menciona que la esencia de las personas PAS reside en un factor llamado sensibilidad de procesamiento sensorial, que definiéndolo directamente de artículos como este, es un rasgo que se caracteriza por una alta sensibilidad para la estimulación y facilidad para la sobreactivación, procesamiento profundo de la información, percepción de estímulos sutiles y fuerte reactividad emocional. En otras palabras, la sensibilidad de procesamiento sensorial, SPS a partir de ahora para los amigos, es ese rasgo que define a esa sensibilidad ante los estímulos de las que hablábamos antes. Cuanto más desarrollado tengamos este rasgo, más sensible serás. Y vale, está muy bien entender esto del SPS, pero no me dice nada si soy PAS o no. Necesito descripciones más concretas. Y en internet nos podemos encontrar con decenas de artículos con los 10 rasgos que definen a las personas PAS. O 20, o 14, o los que sean. Cada autor redacta como mejor quiere sintetizar, pero al final todos terminan redactando más o menos lo mismo. Para empezar, la alta sensibilidad se considera una configuración concreta de personalidad. O mejor dicho, se considera un rasgo de personalidad, si queréis entenderlo así. Por eso, para comprender qué compone este rasgo, lo mejor es ver las 4 características básicas que describe la propia Elaine Aron. Número 1. Pensamiento y procesamiento profundo. Son personas que profundizan mucho sobre lo que sucede a su alrededor. Son reflexivas, toman muchas cosas en consideración antes de tomar una decisión y son precavidas. Prefieren quedarse en un segundo plano antes de actuar y analizar muy bien las situaciones. Número 2. Altos niveles de emocionalidad y empatía. Las personas PAS suelen tener emociones más intensas y más duraderas, tanto negativas como positivas. Esta capacidad emocional les ayuda también en ponerse en lugar del otro. Son más empáticos, se dan cuenta fácilmente de lo que sienten o necesitan los demás, reconocen muchos más matices emocionales que la mayoría de la gente, son lo que se dicen más perceptivos socialmente hablando. Pero en contrapartida, también se ven más afectados por los sucesos, se dejan arrastrar fácilmente por los sentimientos y el sufrimiento ajeno, y así también les afecta muchísimo la valoración y las críticas de los demás hacia ellos. Número 3.
alta sensorialidad y sensibilidad a las sutilezas. Las personas PAS suelen captar un mayor número de estímulos sensoriales, por lo que suelen darse cuenta de los detalles de forma más espontánea. Como dije antes, no se tratan de supersentidos, sino que su cerebro los procesa de forma diferente, por lo que una persona PAS puede disfrutar más de esos pequeños placeres de la vida, como los olores de la naturaleza, los colores, sensaciones táctiles sutiles, a la vez que le incomoda más esos pequeños fastidios imperceptibles, como los olores desagradables, picores y sonidos desagradables. Además, al ser más sensibles a estas sensaciones, también responden más rápido a los cambios sensoriales, volviéndolos más intuitivos. Y número 4. Sobreestimulación sensorial. Al captar mejor los detalles del entorno, las personas PAS también tienen el riesgo de saturarse con más facilidad. En este sentido, es una configuración muy parecida a la introversión. Esta saturación provoca fatiga y estrés, por lo que deben de estar atentos a su propia energía para no caer en esa saturación. Y aparte, pues también tienen otras características más secundarias, pero no menos importantes. No las voy a nombrar de una en una, mejor puedes pausar el vídeo para echarles un vistazo. Y ojo, que también existen páginas que distinguen entre diferentes subtipos de personas PAS, aunque la verdad no me fío mucho, porque tampoco es que estén muy bien definidas, a mi parecer. Pero bueno, os la dejo en la descripción por si queréis curiosear. Y como extra, os dejo también este test para que os pongáis a prueba vosotros mismos. Más de lo mismo, no es un test estandarizado ni nada por el estilo, solo es una aproximación orientativa. Pero bueno, está claro que con estas indicaciones del apartado sabréis identificar a una persona PAS. ¿Por qué una persona es hipersensible? Hay personas que presentan unas variaciones neurogenéticas específicas, tienen una mayor disponibilidad a la norepinefrina, lo cual facilita que tengan una mayor vivencia perceptiva y sensibilidad emocional. Y ojo que esta frase es importante, puesto que fue una de las conclusiones de este estudio. ¿Y qué es eso de la norepinefrina y cómo influye en el cerebro? Pues bien, veámoslo. Existe una variación genética llamada ADRA2B que explicaría por qué hay personas más sensibles. Esta particularidad genética hace que haya mayor nivel de norepinefrina en el cerebro, haciendo que estos sean diferentes a los demás. Para las personas con esta variación genética, todos los estímulos se procesan de manera emocional y a nivel subjetivo se viven más intensamente las experiencias perceptivas. Además, otros estudios también han confirmado que si te suscribes a este canal, te volverás más sensible. No es así, pero ojo, si te está gustando el vídeo, qué menos que te suscribas, ¿no? Estos son datos a tener en cuenta para definir tener mayor SPS como algo de origen genético, aunque hay otras formas de adquirir este rasgo, que algunas son un tanto trágicas. Después de un hecho traumático, como es una pérdida dolorosa de un familiar, un accidente, una agresión grave, maltrato, etc., podemos volvernos también hipersensibles, en el sentido de que reaccionamos con más intensidad a los estímulos. Aunque en estos casos, esta hipersensibilidad no es una condición cerebral, sino más bien una preparación extra de nuestro cerebro para reaccionar más rápido y más fuerte a esta clase de estímulos amenazantes. O sea que nos podemos volver hipersensibles como un método de defensa ante futuras amenazas a causa de ese dolor psicológico que nos ha generado el suceso traumático. El auténtico problema PAS. La dictadura de ser feliz hace que cuando aparece la tristeza haya gente que no lo tolere, y hay que aprender a aceptar estas emociones. Quizás haya que cuidarse un poco, porque en este mismo artículo, donde se hablaba de la definición del SPS, se concluye que aquellas personas que tienen mayor SPS correlacionan con menor calidad de vida y más problemas de salud. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Quiere decir que el SPS es problemático? ¿Es algo malo? ¿Es algo que trae problemas de salud? Pues no tiene por qué, pero para comprender esto hay que entender también cómo se adaptan las personas PAS a la sociedad. Para resumir mucho, hay 3 valores sociales relacionados con las emociones que son fundamentales al menos en nuestra cultura occidental. La primera y la más obvia es la relación de la expresión emocional con una debilidad. Paradójicamente, la segunda es tomar la expresión emocional como parte fundamental de la identidad individual, orientando la responsabilidad en el otro de cuidar las emociones ajenas, a riesgo de dañar la integridad de los demás.
Y en tercer lugar, ya sea porque lo busquemos o no, tenemos una sobreestimulación sensorial. Son tres condiciones que la verdad no favorecen la adaptabilidad de las personas PAS. Para empezar, pueden pasar fácilmente como unos histriónicos que no saben controlar sus emociones. O pueden también hacer una mala interpretación del mundo, llegando a la conclusión de que todo lo que le rodea es una constante agresión a su persona. O se ve constantemente sobresaturada con mucha facilidad ante la sobreestimulación sensorial. Y este es el problema principal de las personas PAS. Un alto SPS no es sinónimo de enfermedad ni de trastorno. Pero sí es importante que una persona PAS tenga conocimiento sobre su condición para aprender a gestionar sus emociones mejor y lidiar con las desventajas de su alta sensibilidad en el día a día. No se trata ni de reprimir emociones, ni de pretender que sean otros los que se hagan cargo de ellas, ni de sobreponerse a la estimulación. Es más bien llegar a un estado de equilibrio. Y ojo que esta no es la única configuración de personalidad que tiene problemas de adaptabilidad. Los introvertidos también tienen que hacer frente a la sobreestimulación y a la socialización muy agresiva en muchos casos. Las personas muy amables tienen que lidiar con individuos que intentarán aprovecharse de ellos. Los sedientos de búsqueda de sensaciones tienen más riesgo de caer en abusos o en adicciones. Como veis, la adaptación a la sociedad es un desafío individual en sí mismo. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Cómo tratar a personas con alta sensibilidad? Respete y comprende su forma de sentir. Fundamental prácticamente con todo. Si quieres comprender a alguien peculiar, necesitas primero un poco de psicopedagogía. Aprende en qué consiste la alta sensibilidad, ya sea por tu cuenta o ya sea porque la otra persona domina el tema y deja que sea ella la que te lo cuente. Pídele que te hable sobre su forma de pensar, de sentir, de actuar y también pídele que te diga lo que le molesta. Con ambas partes estás demostrando interés y te estás enterando de qué va la película. Dile lo que piensas. De este modo no estarán tan pendientes de ti y de lo que te ocurre, sino que sabrán así cómo te sientes en todo momento. Además, las personas PAS valoran la sinceridad. Recuerda que suelen tener una visión ética muy concreta. No seas escandaloso. Ya hemos dicho que las personas PAS se saturan con mucha facilidad. Por eso, haz que tu comunicación sea agradable, evitando en la medida de lo posible este tipo de sobreestimulación. Evita las etiquetas de quejica, llorica, protestón. Que una persona PAS reaccione de forma diferente a un estímulo, como por ejemplo llorar mucho con una película dramática, no significa que sea un llorica, solo que percibe y reacciona de forma rápida y contundente a los estímulos. Que le hables de esa manera solo conseguirá que se sienta más incomprendida y se cierre contigo. Escúchala. A ver, no es un consejo exclusivo solamente para PAS. La escucha activa y asertiva es muy útil para crear buen rapport con todo el mundo. Pero en el caso de las PAS, escuchar es importante. Ten en cuenta que son personas muy empáticas y que sufren mucho con el sufrimiento ajeno. La más de las veces suelen prestar este oído asertivo para los demás. Que menos que cuando él o ella lo necesita, pues se lo puedas devolver. Respeta su espacio. Son personas que quizás aman estar solas, disfrutan de sus momentos de soledad y concentrarse en las tareas individuales que les realizan. Y ahora la pregunta que nos estábamos guardando hasta el final. ¿Cuál es la diferencia entre un quejica y una persona PAS? Me ha costado mucho ir de fiesta o ir a lugares donde hay mucha gente o mucho ruido. Y he llegado a la conclusión que lo mejor es evitar todo lo que me afecta. Pues mira, la diferencia es muy fácil. Si eres una persona que pretende que sean los demás los que cuiden de ti, que te quejas que el mundo no te trata como debería, o que es injusto, o que debería de cambiar para mejor, comprendiendo este mejor como que cambie solo como a ti te convenga, entonces estamos hablando de un quejica. Si eres una persona que conoce su sensibilidad, que sabe que se siente fácilmente afectado, pero pretende hacerse cargo de sus emociones y aprende a cómo lidiar con su entorno para ajustarse de tal manera que pueda optimizar su sensibilidad de forma positiva, entonces no eres un quejica. El ser un quejica o un llorón no es cosa de ser hipersensible, es cosa de dónde pones el foco de la responsabilidad de tus emociones o de ti mismo. Si lo pones sobre los demás, entonces sí se te puede considerar con estos atributos. Si lo pones sobre ti, pues no. Pero sé que las nomenclaturas de llorica o quejica quizás sean un poco insultantes. Vamos, las he cogido queriendo porque es lo que más se suele decir y es lo que más llama la atención. Pero la cualidad más apropiada para lo que estamos hablando aquí podría ser victimismo, al fin y al cabo.
Las personas PAS son las primeras en ser conscientes que son ellos mismos los que deben de lidiar con esta sensibilidad, que deben de encontrar la forma de sacarle el mejor partido, a la vez que evitan las peores situaciones. Y para llegar a ello, y antes de terminar, os dejo un decálogo de procesos de comprensión personal que no está hecha por mí, sino más bien está sonsacada de muchos testimonios de personas PAS y también de la propia Elaine Aron. Número 1. Acepta tu sensibilidad como un hecho. No es una enfermedad y en realidad tú eres más que ese rasgo, porque es solamente eso, es un rasgo que te sigue definiendo, pero no te define por completo. Número 2. Conoce bien ese rasgo. Esa es una tarea psicopedagógica que depende exclusivamente de ti. Mientras más sepas sobre tu rasgo, mejor te conocerás a ti misma o a ti mismo. Número 3. Y hablando del rey de Roma, autoconocimiento. Vale, ya sabes en qué consiste la alta sensibilidad, pero ahora, ¿cómo aplica a ti? ¿Cuáles son las situaciones que más te afectan? ¿Cómo has reaccionado? ¿Hay algo que esté dentro de tu control para mejorar? Y si es así, ¿cómo puedes hacerlo? Son preguntas que ayudan a implementar este conocimiento recién adquirido al propio ser. Número 4. Ten actividades expresivas y de meditación, ya sea a través del ejercicio físico, del literario o del artístico. Todo eso te pone en contacto contigo mismo, al igual que con la meditación. Número 5. Busca referentes o ejemplos, historias de vida de otras personas PAS que te puedan servir de orientación vital. Número 6. Contacta con otras personas PAS, opción ya disponible en esta sociedad hiperconectada, todo sea por no cerrarse al mundo. Número 7. Vigila tus límites. Está bien poner a prueba tus habilidades, pero no te pases. Saber definir tus límites es importante para crecer personalmente también. Número 8. Encuentra tu espacio sagrado, tu lugar al que volver cada vez que te sientas saturado por algo, que sea el lugar donde te recargan las pilas antes de volver a salir al mundo, un poco así como también les pasa a los introvertidos. Número 9. Desarrolla el sentido del humor. A la misma vez, es una herramienta de autocrítica y un instrumento para relativizar la importancia de las situaciones estresantes. Y número 10, y el más importante de todos, sin este los demás no tienen sentido. Suscríbete y dale a la campanita y comparte este vídeo con todos tus sensibles favoritos. Tenía que hacerlo, lo siento, pero vamos, que esto va en serio, que sí, que te suscribas porque esto es útil. Si quieres saber más sobre tu personalidad, aquí te dejo también una lista de reproducción con un montón de vídeos que hablan sobre la personalidad. Si no te conoces mejor a ti mismo después de verla, es que no eres persona. Gracias por vuestra atención y nos veremos en el siguiente tema.